Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea, tiene la palabra doña Rosa Martín. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Vela. Se agradece siempre su disposición a venir a esta Cámara y a dar todo tipo de información detallada. Sí quiero hacerle una puntualización, el no dejen. Mire, tenemos nuestro criterio y tenemos también nuestro conocimiento para valorar, para discernir y para interpretar los datos. No nos dejamos manipular tan fácilmente. Denos un poquito de crédito a la oposición. Así que quizá debemos de empezar a aceptar que hay dos visiones sobre la ciencia en este país. Una, la que tiene el Gobierno, y otra, la que tienen los investigadores, que tienen sus problemas, que compartimos mayoritariamente los partidos de la oposición. Hay una visión que dice que estos presupuestos generales del Estado son buenos para la ciencia y hay otra visión en la que nos situamos nosotros, en la que no creemos que sean buenos. ¿Que son un poquito mejor que los del año pasado? Pues sí. Pero cuando hay un presupuesto raquítico, un incremento sigue siendo raquítico. Lo que tampoco le voy a permitir es el chantaje de que si no se aprueban los presupuestos del Estado, o sea, si la oposición no apoyamos estos presupuestos, la ciencia va a estar mal y es nuestra culpa. Es el mismo discurso que ha hecho el señor Montoro con las pensiones, con la oferta pública de empleo. No se preocupen, va a llegar el PNV en su salvación en último momento. O sea, que no vale ese chantaje de si no apoyamos los presupuestos somos nosotros los que dejaremos mal a la ciencia. En la interpelación de la semana pasada, hace 2 semanas, el ministro expresó su compromiso personal con la ciencia, con el I+D+I, y yo me gustaría que ese compromiso personal, en los 2 años que queda de legislatura, sirviera realmente para comenzar una nueva etapa en la ciencia española, porque hay que tomar decisiones de calado, lo estamos viendo sobre todo en los procedimientos administrativos y de control, pero hay que ir más allá, hay que cambiar el rumbo. Y desde mi grupo creemos que lo que hay que hacer es apuntalar la investigación pública, porque solo teniendo una investigación pública fuerte seremos capaces de aumentar la investigación privada y eso significa realmente cambiar esas tendencias, no solo en los presupuestos, sino en otras muchas decisiones que se han venido tomando en los últimos años. Así que, sinceramente, espero que el ministro se emplee a fondo, que use toda su capacidad y peso político dentro del Consejo de Ministros para tomar decisiones que no solo corresponden a la Secretaría de Estado de Investigación y Desarrollo, sino también a otros ministerios y que realmente de ahí, de estos 2 años, puedan salir las bases, como digo, para una nueva etapa en la ciencia española. Decía que podemos valorar positivamente el incremento de los presupuestos, pero que sigue siendo insuficiente. Y aquí yo creo que del 8,33% que se anuncia como incremento, si quitamos la parte de defensa, nos quedamos solamente en el 5,38% de investigación civil. Creo que eso es una tendencia de este Gobierno y del anterior, ¿no? Del Gobierno del Partido Popular en los últimos años, y es de darle una prioridad tanto a la defensa, a la inversión en defensa, como a la investigación en defensa, que no compartimos y que se ha hecho además en un momento de crisis económica, y eso yo creo que sigue, o a mí me sigue faltando una explicación política de por qué se privilegia la investigación en defensa o la inversión en defensa en general. Suben igualmente los capítulos financieros y los no financieros. Claro, siguen incrementando un porcentaje parecido a pesar de que no se ejecutan estos créditos. ¿Y qué nos queda? Nos queda la misma estructura de presupuesto de los últimos años y que nos lleva a estos niveles bajos de ejecución, y no voy a entrar en polémicas de interpretación. Nos deja una estructura de presupuestos generales del Estado con el 40% de capítulos no financieros y el 60% de no financieros. El ministro dijo el otro día en sede parlamentaria que es que, claro, que los créditos no eran del todo presupuestos. Bueno, vamos a ver, si además el ministro dice que no se pueden considerar estrictamente presupuesto. Sí, insistimos que a la hora de valorar la ejecución hay que separarlos. Separémoslo también cuando hablamos de presupuestos, cuando hablemos de incremento, tengamos la misma metodología. Porque el año pasado el Gobierno vendió un 1,3%, me parece, de incremento y era todo en capítulo financiero. Entonces, no nos hagamos trampas al solitario y usemos la misma definición. Claro,
Podemos, insisto, no quiero entrar en la polémica de si se incrementa el grado de ejecución solo de los capítulos no financieros o financieros, pero creo que lo que ha pasado en estos últimos años, desde el incremento de los controles financieros en 2014, el cierre del ejercicio 2016, la prórroga, las limitaciones de gasto de las prórrogas presupuestarias de 2017 y 2018, eso algún impacto habrá tenido en la ejecución y, sobre todo, en la cantidad de esfuerzo y recursos que los organismos han tenido que hacer para conseguir esa ejecución. Creo que esto merece una valoración y merece que de cara a primero, futuras prórrogas presupuestarias se tengan en cuenta las condiciones de excepcionalidad de los centros de investigación, pero también actuar sobre esos mecanismos de control que todos sabemos que están asfixiando y que están complicando la vida. En este sentido, es importante decir lo que no está en estos presupuestos, y no está la eliminación de la intervención previa. Hay una posibilidad, pero es que se deja en mano de la intervención general de la Administración del Estado esa decisión. Mañana mismo el Consejo de Ministros debería decidir que los organismos públicos de investigación vuelvan al control financiero permanente. Todos sabemos que en la reunión de pasado diciembre de los OPIs con el secretario de Estado de Presupuestos y con la interventora general, pues no salió del todo bien, no se encontró ese entendimiento que se esperaba. Así que creo que esto no debe estar en manos de la intervención general, sino que debe ser una decisión política del Consejo de Ministros, la eliminación de la intervención previa. Es un clamor entre los OPIs, es una petición que tiene el apoyo de todos los partidos políticos y, en ese sentido, pues mi grupo va a presentar una enmienda que espero que el Gobierno acepte para la eliminación de la intervención previa. Vuelvo con el tema de los créditos, porque es verdad que no se trata de demonizar y que entendemos la necesidad de que esos capítulos tengan que estar ahí para ciertas herramientas que son útiles. Pero claro, es que ayer el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, poco menos que hizo responsable a las empresas de la no ejecución de estos créditos. Bueno, algo tendrá de responsabilidad el Gobierno, pues de la falta de crear un entorno, un ecosistema de regulación, financiero, de innovación, que haga atractivos esos créditos para la investigación y la innovación a las empresas. Es que lo que tenemos es una ausencia absoluta de política pública que ponga al I+D en el centro del modelo económico y productivo. De ahí la falta de interés o la falta de empresas que sean capaces de absorber, en palabras del ministro, estos créditos. Claro, es que si por una parte juntamos esta falta de política o de éxito o de medidas que faciliten que la empresa, el sector privado, apueste por el I+D, y juntamos una política que es que casi parece destinada a liquidar y reducir o matar de hambre, como he leído en algún artículo, en una expresión que me parece muy acertada, a la investigación pública, pues es que finalmente nos quedamos sin nada, sin investigación pública y sin investigación privada. Y de verdad que no me vale que todo esto es parte de la crisis, porque hay otros países que también están en consolidación de déficit, como Portugal, que han conseguido proteger a la I+D+I. Y Bruselas ha sacado recientemente los colores a España diciendo precisamente eso, que la salida de la crisis, que la consolidación del déficit se ha hecho, entre otras muchas cosas, a costa de la inversión en I+D+I. No solo con los recortes, insisto, sino con todos los controles, el aumento de control financiero y de gasto que se ha establecido. Unas preguntas concretas para terminar sobre alguna de las partidas. En el programa 463A, sobre el CSIC, en el capítulo 6, hay una caída de 10 millones, sobre todo en el artículo 64, que se refiere al Plan Estratégico de Incorporación de Personal de I+D+I, que cae unos 5.700.000 euros respecto al año 2017. ¿Cuál es la justificación, ¿no?, de esta caída de incorporación de personal al I+D y si tiene algo que ver con la OPE? ¿Y cuándo se espera la OPE del CSIC? Luego, respecto a la financiación de participación en programas espaciales, que son obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, que incrementan 200 millones de euros más o menos. ¿Qué tipo de proyectos se trata? Contratos, subvenciones, etcétera. Y respecto a la partida de productividad para cubrir los quinquenios y sexenios según el Real Decreto de Retribuciones y de escalas científicas de los OPIs, quería preguntarle si esta partida incluye, digamos, todos los derechos retributivos reconocidos en la Ley de Ciencia desde el 1
de enero de 2014 o si es una partida solamente para a partir del momento en el que entre en vigor el Real Decreto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la